Pues muy buenos días, tengan todos. Vamos a dar inicio a esta reunión voy a decir, de trabajo, pero pues también de aprendizaje de todos los que estamos aquí en este momento. Gracias por haber respondido a esta convocatoria. Y quisiera iniciar agradeciendo a la contadora Laura Aquino Ferrer y con ella a SEPCA, que es Servicios Pedagógicos Contables y Administrativos Sociedad Civil, que pertenece a los hermanos de la Salle del Distrito Atillas, México Sur, pues por habernos dado esta oportunidad de poder compartir sus conocimientos con todos nosotros. Obviamente muchos de nosotros ya nos dedicamos a este rubro de la administración en las escuelas. Sin embargo, pues la experiencia de un despacho como este que se aboca a la administración de varias instituciones educativas, pues nos puede ayudar a todos y también pues poder compartir entre nosotros nuestros saberes. No sé, Pili, si yo voy a hacer la presentación de ella o quién va a hacerla. Como quiera, hermano, si quiere yo la hago o continúa usted. No, adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, hermano Tarsicio Larios Félix, vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Gracias por la bienvenida que nos da a este nuevo espacio formativo que la Confederación ofrece para todos sus miembros afiliados. Y bueno, como ya decía, el hermano... Como ya decía el hermano Tarsicio, pues tenemos una gran invitada, una compañera, una colaboradora de la Confederación. Trabaja en el despacho que lleva la contabilidad de la Confederación. Ella es la contadora pública, la maestra Laura Quino Ferrer. Se describe como una persona con toda la disposición a compartir y aplicar sus conocimientos sin reserva alguna. Es maestra en auditoría por la UNAM, tiene grado en especialidad en impuestos por la Universidad La Salle y es miembro de diferentes espacios del Consejo Económico del Distrito México Sur, del Comité de Finanzas del Instituto Cancún y del Consejo de Administración de la CIE La Salle SC. Además, es profesora en La Salle de las materias de presupuesto, contabilidad 1, 2 y 3, análisis de estados financieros y profesora en IESCA de las materias de presupuesto, contabilidad básica, contabilidades sociales y análisis de estados financieros. Pues bueno, no me queda más que agradecer el espacio, agradecer todo esto que nos va a compartir durante esta mañana. Maestra Laura, abrazo fuerte y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gusto estar aquí con ustedes. Gracias por esta oportunidad de participar con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en el tema de presupuestos. Espero que sea una plática que sea de aportar y que nos sirva a todos compartir los conocimientos. De mi parte, haré todo lo posible para compartir la parte de los presupuestos. Es importantísimo tener presente que los presupuestos nada más nos sirven a nosotros, no son generalizados, no todos tenemos las mismas necesidades y finalmente hay que aplicarlos lo antes posible en una situación tan volátil como la que estamos viviendo en las economías actualmente. Gracias. Pues voy a empezar a compartir una presentación eh, de el presupuesto. Cabe mencionar que yo laboro en servicios pedagógicos contables y administrativos como gerente de administración y finanzas y esta tarea de los presupuestos es básica para llevar una buena administración. Entonces empezamos con lo que son los presupuestos y la cultura del presupuesto en organizaciones educativas, elaboración, aplicación y control. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta financiera. Consiste en una estimación anticipada de ingresos y gastos durante un periodo determinado. Cuando oímos financiero es importantísimo que pensemos que es todo aquello relativo a la gestión y obtención de ingresos. En ocasiones he visto que las escuelas
dicen, es que no quiero hacer presupuesto porque todavía no sé cuántos alumnos voy a tener. Pues entonces ya no sería presupuesto. Tendríamos que ver, hacer un escenario optimista, pesimista, un escenario base con respecto a lo que sucedió en el ciclo escolar anterior. ¿Para qué sirven los presupuestos? Bueno, sirven para una planificación financiera, ayudan a prever cuánto dinero se va a percibir y cómo se va a utilizar. Ayuda al control de gastos. Por ejemplo, permiten controlar los gastos, que los gastos no excedan a los ingresos. ¿Sí? Para la toma de decisiones, porque facilita la toma de decisiones informadas sobre inversiones, gastos y ahorro. Súper importante esta parte del ahorro. Permite la evaluación del desempeño, que no es más que llevar un control de los presupuestos y ver que lo que planeamos es efectivamente lo que se está ejecutando. Ayuda a prevenir deudas. ¿Ya por qué? Porque si ya sé en qué voy a gastar, no voy a pedir dinero, no voy a necesitar a menos que llegar un imprevisto. Entonces, ayuda a prever gastos innecesarios o descontrolados. Se asigna de manera eficiente los recursos. Se destinan a prioridades. El presupuesto ayuda a reducir la incertidumbre y el riesgo. Tipos de presupuestos. Hay muchas clasificaciones al respecto. Puede ser según el ámbito de uso, según su flexibilidad, según el periodo de tiempo, según su contenido, según la técnica de la elaboración. Veamos cuáles son los tipos de presupuestos. Según el ámbito de uso, pues un presupuesto personal o familiar. Me parece que eso todo lo llevamos a diario, aunque no sabemos qué hacemos el presupuesto, pero sé cuánto voy a cobrar en la quincena, semana o cuando me paguen y en qué lo voy a invertir o a gastar. El presupuesto empresarial es una herramienta de gestión que ayuda a estimar ingresos, costos y utilidades o remanentes en nuestro caso. Un presupuesto gubernamental, generalmente aquí es cuánto se requiere para cumplir ciertos programas. El presupuesto según su flexibilidad. Puede ser un presupuesto fijo, no lo cambio por nada, es decir, aunque las condiciones reales se modifiquen, yo no hago ningún ajuste y gasto lo que simplemente dije. Y el presupuesto flexible es el que se ajusta un poco a los cambios o circunstancias externas. Este tema de la flexibilidad me parece que es indispensable en la actualidad. No sé si alguien tenga algún ejemplo cuándo podríamos tener un presupuesto flexible. ¿Alguien podría comentar algo al respecto? Nadie quiere. Adelante, hermano Abel, por favor. Pues probablemente cuando hay algunas variantes que debemos de tener en cuenta de futuro, ¿no? Que se puedan presentar, que no teníamos presentes, digamos, cuando se crea esto y tenemos ahí como márgenes de movilidad de, ok, pues ahora hubo este evento que no estaba considerado, pero se tiene que hacer porque es parte de una celebración o parte de la estrategia que se recomendó ya habiendo avanzado el ciclo escolar para la incorporación de nuevos estudiantes, ¿no? Entonces hay márgenes, ¿no? De maniobra. Así es, hermano, muchas gracias. Pues tiene usted razón. Sin embargo, me ha tocado ver en algunas instituciones donde no hay una comunicación real entre la dirección, la rectoría y las distintas direcciones o coordinaciones. ¿Y qué es lo que sucede? De repente, coordinador le dice al administrador, por favor, necesito que pagues esto porque hizo un evento. Oye, pero no está autorizado. No, pero ya acordé con el proveedor, ya tengo la factura, págalo. Esa parte es la que tenemos que cuidar, por eso la importancia de involucrar a todos en un presupuesto. Cuando me refiero a todos, a todos los departamentos. Muchas gracias, hermano Abel. Muchas gracias, contadora. Manuel Durón, ¿tienes la mano levantada? Creo que quiere Sí, participar. Muy bien, sí. Yo te creo, escuchamos. uno de los gastos que no están presupuestados son los finiquitos de última hora que se tienen que hacer. Entonces yo creo que ahí es esa parte técnica.
debemos de tener un colchoncito en inversiones que no está presupuestado, no es el gasto corriente, pues ahí tenemos que, de modo que le diga al empleado, pues no te puedo dar tu liquidación porque no está en el presupuesto. Muchas gracias. Sí, esto habla un poquito de la flexibilidad. Sin embargo, este tipo de finiquitos o liquidaciones también se pueden prever. Yo he visto que las direcciones generalmente tienen como una idea de alguien que ya se va a retirar por edad, alguien que no está muy a gusto, pero también se hace con base en la experiencia. He conocido últimamente algunas instituciones que tienen una rotación constante de personal. Entonces sí puedo prever más o menos, ustedes hacen liquidaciones ahí por el mes de julio. Y sí, hay unas que son imprevistas porque se cambió el colaborador de localidad, ya no va a estar en donde estaba viviendo, o vienen algunas otras circunstancias y simplemente renuncia. Sin embargo, sí sería conveniente, de acuerdo a la experiencia, prever más o menos cuántas personas son las que renuncian y en qué periodo son en los que renuncian para evitar esas variaciones significativas en su presupuesto. Creo que alguien más tiene levantada la manita. Sí, en estos presupuestos flexibles se podría considerar, por ejemplo, estos temas que ahorita están muy de moda con la industria de las construcciones, en donde están haciendo revisiones en los planteles escolares y que tienes que hacer algún arreglo o modificación en la estructura, pues que es inminente, podría entrar dentro de estos presupuestos flexibles, porque pues realmente no es algo que uno sepa que tiene que cubrir, ¿no? O que tiene cierto tiempo para cubrir. Ok, excelente. Ya fue Manuel y Alba. Maestra Pilar, tenemos unos mensajes ahí en el cuadro de diálogo. Así es, hermano. Hay comentarios de Marta Bermúdez cuando hay una necesidad inminente, como el caso de la pandemia, cuando los recursos se tuvieron que invertir en otros insumos no previstos. Sandra Elizabeth Velarde nos comenta que así es cuando se presenta un imprevisto, una necesidad prioritaria que no estaba contemplado y debe realizarse algún ajuste. YECAD para trabajos de reparación en el inmueble que ocurren de imprevisto. Esos son As- algunos de los comentarios. Muchísimas gracias, tienen toda la razón, son imprevistos. Cabe mencionar que algunas instituciones también prevén esta parte del... ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, Te sí, escuchamos, contadora. contadora. Gracias. Algunas instituciones prevén esta parte de la NIF de 3 que habla de ir previendo estos retiros del personal. Entonces, de alguna manera, si van metiendo al gasto algún monto, se habla a veces de un fondo de contingencia para estos imprevistos que sí podrían considerarse. Sin embargo, esta flexibilidad que ustedes mencionan de hay un imprevisto, alguna revisión por parte de la autoridad que debemos atender en nuestros inmuebles, pues sí sugerimos siempre tener un fondo de contingencia. Hay instituciones que incluso mencionan sobre mantenimientos, ampliaciones y manejan un pequeño rubro y dicen, bueno, tengo la posibilidad de gastarme hasta el 10%. Y de alguna manera ya lo consideran. Si no lo utilizan, se va acumulando para próximos ejercicios. Muchas gracias por su participación. Otros tipos de presupuestos son según su periodo de tiempo, por ejemplo, el anual. El anual generalmente lo ocupan tanto el gobierno como las empresas. Este se conoce como a corto plazo. Puede ser mensual, puede ser semanal. Esto es un poco más detallado y es muy útil para el control operativo. ¿Sí? Según su contenido, puede ser el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos o gastos, el presupuesto de caja, el presupuesto de inversiones. ¿Qué sería el de ingresos? Pues nada más cuáles son los ingresos que yo espero, egresos o gastos, los que espero realizar. El presupuesto de caja es cuánto pretendo pagar, cuánto está entrando de dinero y cuánto estoy gastando mes a mes. Aquí se considera mucho el pago de impuestos, las colegiaturas. ¿Por qué? Porque las inscripciones generalmente las pagan
pagan una vez, algunos tienen algunas promociones de paga poco a poco tu inscripción durante varios meses, pero es saber cuánto es lo que está entrando, prever cuánto es lo que va a entrar de dinero a la caja y cuánto es lo que voy a gastar mes a mes. El presupuesto de inversiones, pues voy a invertir, no solamente hablamos de en un banco, ¿no? Igual hablamos de activos fijos o proyectos. Voy a construir un edificio más porque tengo que, tengo una demanda de secundaria y solamente tengo primaria, activos fijos, sé que en determinado tiempo tengo que cambiar mi equipo de cómputo, tengo que hacer algunas remodelaciones mayores, entonces se tiene que prever esta parte para saber cuánto es lo que voy a gastar y cuánto es lo que necesito tener de ingresos para poder llevarlo a cabo sin caer en una deuda. Ahorita que están bajando las tasas de interés, pues algunos dicen es el momento de invertir porque de pedir préstamos, porque es muy económico. Depende de las necesidades de cada institución. Ujú. Seguimos con otro, según la técnica de elaboración, presupuesto incremental. Este incremental es basado en la experiencia, en lo que ha sucedido en ejercicios anteriores, es lo que voy a tomar en cuenta. Voy a decir, si subo el 5% en las colegiaturas, es lo que voy a considerar en mis ingresos y en mis gastos mencionar, bueno, la inflación se espera de un 5%, un 4%. Con base en eso, hago mi presupuesto de egresos. Presupuesto base cero es empezar de cero. ¿Sí? No tengo nada. Presupuesto por programas. Bueno, este es con respecto a algún programa o actividad específico. Por ejemplo, voy a abrir un diplomado, un seminario. Bueno, ¿cuántas personas yo pretendo tener? ¿Cuánto pienso invertir o gastar en ello? ¿Y cuál es el remanente esperado? Hay otros, habrán escuchado ustedes del presupuesto maestro. Este incluye todas las áreas de la institución. Hasta aquí algún comentario, alguien que alguna vez haya hecho un presupuesto base cero que nos comparta su experiencia. ¿Nadie? Estoy segura por ahí. Pues, Adelante, tenemos, hermano. pues varias experiencias, tanto en colegio como en la confederación, eh, pues desde dos perspectivas diferentes, desde uno que lleva una nómina muy amplia como un colegio, como la confederación que es una nómina más pequeña y con otras actividades diferentes, ¿no? Sin embargo, en ambas experiencias, pues también es una construcción continua, ¿no? Es decir, no hay como un esquema o un formato ya que se hizo y así se queda para siempre, sino que comienza a tener como unos agregados, comienza a tener se va perfeccionando con el tiempo y se va comprendiendo su necesidad sobre todo y cómo los presupuestos conforme se van acumulando año tras año también nos ayudan a modo de comparativa, ¿no? Para ver si estamos creciendo, si nos estancamos y comienza a tener cada vez más veracidad conforme vamos avanzando en la cultura de presupuesto. Muchas gracias, hermano. Por ahí vi que alguien más hizo un comentario. Así Adelante, por es. favor. Marta Bermúdez dice, justo en la pandemia trabajamos el presupuesto base cero, considerando que los ingresos podrían variar por las condiciones económicas de las familias. Y la Salle Cancún, Disculpe, Salle Cancún no se le oye. No. ¿Tiene algún fallo en el audio? No sé si guste escribir en el chat y leemos su comentario. Gracias. ¿No escuchamos? Ay, ah, perdón. ya está Decía escribiendo. que no sé si alguien más tiene la mano levantada, si no, Lasalle Cancún, el maestro Raúl Salazar, que no tenía audio, nos comenta que cuando es una estructura
o puesto de nueva creación, no existe un periodo anterior para comparar. De acuerdo, pues muchas gracias por compartir sus experiencias. Cuando compartimos nuestras experiencias, todos crecemos y aprovechamos los conocimientos o lo que los demás han pasado. Bueno, pues continuamos. Los presupuestos son fundamentales en una institución educativa por varias razones clave. Ya hablamos, la planificación financiera, la asignación eficiente de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Esta es básica. Por ejemplo, algunas de nuestras instituciones, si no es que la mayoría, son donatarias. Esta parte de la transparencia debe quedar muy clara. ¿Por qué? Porque si llega algún donante, alguien que quiere hacer alguna aportación, becar a niños ayudar en las construcciones, muchos dicen, bueno, pues yo quiero donar la remodelación de las canchas de básquetbol, por ejemplo, pues él debe saber en qué se invirtió su dinero. Debo ser transparente y debo rendirle cuentas a esa persona para posteriormente tener la posibilidad de recibir más ayuda. Cuando hablamos de transparencia, a lo mejor luego les vino a la mente la declaración de transparencia que debemos presentar a más tardar la próxima semana. Pues también cualquier persona que conozca su RFC o su razón social puede entrar a ver cómo está su situación, cuántos ingresos tienen, cuánto tienen de colegiaturas, cuánto tienen por donativos, cuánto tienen de intereses, en qué se ocupa. Generalmente en las instituciones educativas la mayor inversión o el mayor gasto está en los sueldos de los profesores. También sirve para toma de decisiones informada. Es necesario hacer un control presupuestal. Abajo lo dice, control y seguimiento que me permita tomar decisiones, que si hubo una situación adversa, pues yo ver cómo me está afectando en mis ingresos o en mis egresos. Ahorita mencionan ustedes alguna liquidación de una persona que lleva muchos años con nosotros y que puede salir muy caro ese costo. Ese costo de liquidación en ocasiones he visto que puede ser de millones, pero esperemos que sus profesores sigan con ustedes el máximo tiempo posible. Sostenibilidad institucional, una mala administración, una planificación financiera errante nos va a llevar a que se tambalee la propia institución. Y últimamente se ha sabido que a partir de la pandemia, poco a poco han ido cerrando instituciones educativas. Algunas se sostienen, las que fueron muy fuertes o tomaron decisiones a tiempo, las que hablaron con sus colaboradores. E inclusive me atrevo a decir que después de 5 años, algunos todavía siguen en recuperación por la pandemia. ¿Alguien tendrá algo que compartirnos al respecto? Me parece que sí, sí tenemos muchas cosillas por ahí que compartir. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? ¿Cómo están ustedes? ¿Los presupuestos les sirven, no les sirven? ¿Los llevan a cabo en sus instituciones o no? Estamos atentos si alguien levanta la mano o a través de mensaje de chat. Hay un mensaje en el chat de Sandra Elizabeth. Es anterior. Era en el punto anterior, Ok. y nos comentaba que podría ser cuando surge, hablando de presupuestos basados en cero, podría ser cuando surge un proyecto nuevo en el que no tenemos histórico, es el comentario similar al de Raúl Salazar, o experiencia y realizamos el presupuesto en base a lo que investigamos para ello. Pero como comento, es respecto al tema anterior. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí les voy a compartir un poquitito de la experiencia que tengo al respecto. Ya tenemos un comentario. Ya tenemos exactamente un comentario de Marta Bermúdez. Contar con un presupuesto permite una gestión adecuada de los recursos y manejar finanzas sanas. No sé si hay un comentario concreto, Marta, respecto, si te refieres exactamente al momento de la pandemia.
Comenta Sandra Elizabeth, definitivamente son necesarios para poder tomar decisiones oportunas y poder gestionar los recursos. En pandemia ayudaron bastante y sobre todo ahí sí tomamos la flexibilidad de los mismos, ya que nos enfrentamos a situaciones que nunca antes habíamos vivido. Por otro lado, Marta Bermúdez habla de que el comentario anterior era hablando en general. En todo momento es indispensable contar con un presupuesto para poder operar nuestras instituciones. Muchas gracias, Marta. Hermana Librada de Monterrey, toma la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero comentarles algo. En la institución que yo estaba trabajando en la Ciudad de México en pandemia, me llamó algo la atención. Éramos más de 30 sucursales y nosotros en áreas operativas estábamos como su directora de esa escuela. Nos llamó la atención que cuando estábamos ya en juntas semanales de análisis, eh, veíamos muchas bajas y esas bajas no estaban representadas en el presupuesto. Entonces veíamos cómo se iba cada vez mermando el proceso y ahí sí nos llamó mucho la atención porque no estaban dentro de los datos. Obviamente a ninguno de los demás escuelas estaba ese rubro, pero sí nos percatamos o lo vivimos, que cada semana íbamos perdiendo niños y era muy difícil. Muchas gracias, hermana. Pues efectivamente, así como lo menciona usted, fue en varias instituciones, cada vez había menos niños, algunos incluso se cambiaban de residencia, algunas personas perdieron empleos, sus negocios se fueron abajo, ya no podían tener a los niños en la escuela inscritos. Sin embargo, ¿cómo hicieron frente en esa institución educativa? ¿Había algún fondo de contingencia o no había cómo enfrentar esas circunstancias? Porque además, pues a los profesores había que seguirles pagando. Por otro lado, tuvieron que invertir mucho en tecnología porque empezaron las clases en línea, si recuerdan bien, y algunos no estaban preparados para ello. Entonces, si nosotros no prevemos ciertas circunstancias, si nosotros no prevemos algún fondo de contingencia, pues nos veremos en crisis cuando suceda algo más. Creo que dos personas más tienen levantada la mano. Hermano Tarsicio. Sí, gracias. Yo creo que en ese tipo de eventos que no se pueden prever, como la pandemia, pues yo creo que lo básico es la actitud y luego tener también fondos con que responder. De ahí la importancia de ir ahorrando, no ahorrar por ahorrar, porque para mí un dinero guardado no sirve. Nosotros como instituciones educativas tenemos que estar invirtiendo el dinero en el rubro para el que fuimos creados, para poder ofrecer un mejor servicio que la gente nos pueda preferir. Ese es nuestro negocio, traer alumnos. Si no tengo alumnos, se cae el negocio. Entonces yo tengo que invertir ese dinero pues en mejorar mi servicio, dar capacitación a los maestros, mejorar las instalaciones, adquirir buenos programas educativos, poner tecnología en mi institución, en fin, tengo que estar a la vanguardia. Eso es para mí invertir el dinero y no tenerlo guardado a lo tonto, porque tener el dinero guardado a lo tonto voy perdiendo el valor del dinero. Entonces, para este tipo de contingencias, como fue la pandemia, pues sí se requiere tener ese fondo y yo voy a tener entonces un presupuesto que pues sí va a funcionar, pero no al 100%, porque entonces tengo la posibilidad muy alta de perder ingresos por los alumnos que se van. Sin embargo, hay gastos fijos que yo tengo que cubrir y creo que todos nos preocupamos muchísimo de mantenerle los sueldos al personal al 100% o a lo mejor hubo un acuerdo de bajarle un poquito, todos se amarraron el cinturón, pero aquí el trabajo fue mucho de convencimiento a los papás de que las cosas, si no iban a ser iguales, iban a procurar ser lo más similar posible a distancia. Y por eso tuvimos que invertir en capacitación al personal, invertir en equipamiento, en tecnología. Entonces yo creo que aquí son dos partes, la actitud de querer avanzar de la forma como sea y sí tener un recurso destinado o guardado, lo que yo llamo patrimonio, pues hubo gastos que tuvieron que irse contra patrimonio y no contra presupuesto, porque
Si por ejemplo yo, se me derrumbó un edificio y pues no me queda otra más que construir uno nuevo, no lo voy a aplicar al presupuesto porque entonces ya le doy en la torre al presupuesto. Eso lo aplico contra patrimonio, si es que tengo. Entonces yo creo que aquí en la pandemia sí nos movió el tapete, pero pues tuvimos que salir al quite ahí de convencer a los papás de que íbamos a seguir trabajando de la mejor manera para que ellos pues con confianza siguieran pagando sus colegiaturas. Y por otro lado, la parte de animar a nuestro personal, capacitarlo y demás para que siguiera dando un buen servicio. Muchas gracias, hermano. Tiene la mano levantada Angélica Vázquez de ULSA Cancún. Gracias. Sí, compartiendo un poquito lo que nosotros vivimos en la pandemia y cómo nos ayudaron ahí los presupuestos para pues controlar un poco la situación inestable que se tenía en ese momento y toda la incertidumbre, pues nos ayudó a que estableciéramos un plan de recuperación financiera, o de un plan para ayudar a los alumnos a que pudieran eh, eh, continuar con sus pagos, a lo mejor haciéndoles un plan de pagos y que de alguna manera los presupuestos que ya teníamos considerados se pudieran mantener. En ese sentido, ayudó mucho ese plan de recuperación para los alumnos para que pudieran ir pagando sus colegiaturas, quizás dándoles un poco de más de plazo. En ese sentido, la universidad pues no sufrimos tanto con el tema de los ingresos y los presupuestos nos ayudaron a saber cuáles eran los compromisos que teníamos, porque había un presupuesto inicial antes de saber, digamos, de la pandemia. Y en cuanto empezó toda esa incertidumbre, lo que nos ayudó es saber qué compromisos había fijos para pues empezar a tener acercamiento con los proveedores y empezar a negociar, ¿no? Porque iba a haber pagos fijos que a lo mejor consideramos que ante la incertidumbre no íbamos a poder hacer frente y empezamos también a hacer ese acercamiento con proveedores para negociar pues aplazamiento de pagos que teníamos a lo mejor fijos en determinado tiempo o solicitar a lo mejor descuentos para disminuir el pago durante esos meses en lo que sabíamos cómo podíamos recuperarnos y afortunadamente esa información que teníamos de los presupuestos iniciales pues nos ayudó a hacer todas estas negociaciones y pues a equilibrar los ingresos que se tenían en ese momento y lo que se prevía que pudiéramos perder. Ahí entraba un poco, ahorita que se mencionaba la flexibilidad y a poder equilibrar los ingresos. Y en ese sentido, pues ayudó a que la, el tema económico de la universidad se pudiera mantener durante ese periodo de inestabilidad. Gracias. Pues muchas gracias por las experiencias compartidas. Continuamos con la presentación. Por ahí les están haciendo una encuesta. Si son tan amables de apoyarnos, Pili. Em, no sé si la puedo ver. No la puedo ver, no sé, tu hermano Adel, si la puedes ver o... Creo que es solo Trino y al final si quieren para que continuemos. Ok, Ok. muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la presentación. Aquí está. Escenarios en los presupuestos. Hablamos de escenario base o escenario esperado, que es respecto al anterior, refleja la situación más probable con base en datos históricos, tendencias actuales y supuestos razonables. Eh, Hablamos de un crecimiento económico moderado, ventas estables o ingresos estables, inflación controlada y costos constantes. Sirve como referencia para comparar con los otros dos escenarios. ¿Con cuáles otros dos? Con el optimista y el pesimista. ¿Cuál es el optimista? Proyecta un resultado favorable en caso de que ocurran condiciones mejores, aumento en ventas, reducción de costos, mejora en eficiencia operativa, entorno macroeconómico favorable, y ayuda a planificar cómo aprovechar oportunidades si las condiciones mejoran.
El escenario pesimista considera un contexto adverso, con peores condiciones que las que estamos viendo actualmente, caída en los ingresos, aumento en los insumos, alza de tasas de interés, entorno macroeconómico desfavorable. Facilita la preparación para mitigar nuestros riesgos y tomar decisiones ante una contingencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, las variables que suelen ajustarse en en estos escenarios son los ingresos, los costos, las tasas, tipos de cambio e inflación. Veamos qué aspectos hay que cuidar. En los presupuestos de una institución educativa privada es indispensable cuidar varios aspectos clave para garantizar la viabilidad, la calidad educativa y el cumplimiento de objetivos institucionales. Por ejemplo, ingresos proyectados realistas. Se debe considerar el número esperado de alumnos y el porcentaje de morosidad. Los ingresos por donaciones o patrocinios, verlos con cautela. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues antes teníamos muchos apoyos, durante la pandemia no hubo tantos y posteriormente disminuyeron con respecto a lo que sucedió antes de la pandemia. Ha sido difícil cada vez más convencer a personas que apoyen a las instituciones. Tendríamos que ver gastos fijos y variables, como lo mencionó el hermano Tarcisio. Crear un fondo de contingencia, que era un poquitito lo que es, hermano, pues si tenías patrimonio, tomabas de él. Aquí se habla incluso de tener un fondo de contingencia donde prevamos situaciones de liquidaciones, finiquitos. ¿Por qué? Porque si yo todo lo que obtengo me lo gasto, o sea, todos mis ingresos me los gasto, nunca va a haber un remanente que me permita crear un fondo de contingencia para hacer frente a imprevistos. Proyectos estratégicos o de inversión, control de la morosidad. ¿Qué pasa? Me acuerdo que en la pandemia subió mucho esta parte de la cobranza, los porcentajes en algunas instituciones llegaron a estar a más del 20%, pues mantener y tomar decisiones, ¿no? Es decir, si yo tengo un 3% en algún momento o de un periodo a otro veo que está en un 6%, pues tomar alguna decisión. Algunos dicen es que me tengo que esperar los 3 meses. Algunos mencionan también es que si me dice que se va y no pago 3 meses y le tengo que entregar su documentación, no me la puedo quedar. Pues efectivamente, prever todos estos temas cuando hagan sus presupuestos, cumplimiento normativo y fiscal, medidas que nos afectan. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cada vez hay más seguridad en los edificios y como tenemos muchos alumnos en las escuelas, pues se requieren más cuidado que en otros lugares donde hay menos personas. ¿Hasta aquí algún tema que tengan para comentar o vamos bien? ¿Nadie? Yo me doy la palabra a mí misma. Adelante, por favor. Este, yo tengo una duda, contadora. Bueno, de hecho son dos. En cuanto a la lámina anterior, hablaba del presupuesto optimista, pesimista y en base a la experiencia, creo, ¿no? Base de escenarios o escenario esperado. Ajá. Y que hablaba de tener en cuenta el contexto actual, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en base al contexto actual de México, mi presupuesto yo estoy interpretando que debiera ser pesimista, no tanto en cuanto al contexto actual económico de México, sino al global. Debería ser esperado, pero tendría que hacer los dos juegos. Es más, si me permiten, respecto a los escenarios, me gustaría compartirles un ejemplo, más o Ok. menos cómo se elabora. Es un Excel, espero que lo vean muy bien. Por ejemplo, mi número de alumnos actualmente es 90 en primero, 30, tres grupos de 30. Segundo, tengo 28 alumnos, tres grupos de tercero con 28. En cuarto tengo 27 alumnos, tres grupos. Quinto, lo mismo. Y sexto, tengo 28 alumnos por tres grupos. Secundaria, más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que prever si voy a hacer mi presupuesto? Ah, bueno, pues tengo que prever cuántas becas doy. Si mis becas están al 5%,
¿sí? Yo tendría que decir, bueno, obviamente no voy a sacar porcentajes, no va a ser exacto el 5% porque no hay medios alumnos. Pues yo estaría previendo que voy a dar el 5% en cada grado y entonces tengo 5 alumnos que no me van a pagar al 100%, considerados al 100%, que no me van a pagar colegiatura. Entonces, en total, ¿cuántos son los que me van a pagar? Pues voy a recibir colegiaturas de 89 alumnos en total por cada nivel, ¿vale? ¿Cuál es mi colegiatura mensual? Voy a suponer que tengo mi colegiatura en primaria es de 3,500 y en secundaria es de 3,900. Tengo una inscripción de 4,500 para primaria, de 5,500 para secundaria. Entonces, el número de colegiaturas es importante. ¿Por qué? Porque algunos cobran 10, algunos 11 e incluso algunos 12 mensualidades. Lo que he visto es que en la mayoría son 10 colegiaturas. Perfecto. Bueno, ya tenemos esta parte. Permítanme para que podamos movernos sin que afecte el tamaño. Entonces yo digo, bueno, total de ingresos por colegiaturas son 10 colegiaturas por 89 alumnos por 3,500 mensuales. ¿Cuánto es? Otra vez. Son, aquí estamos hablando, a ver, ¿quién ayuda anual, mensual? ¿Cuál es el ingreso aquí? Anualizado. Anual. Perfecto, anualizado. Estoy tomando el número de colegiaturas en el año. Colegiatura mensual 3,500 por 89 alumnos. ¿Qué pasa con el total de las inscripciones? Ya sé que aquí algunos van a diferir. Van a decir, yo no doy beca en las inscripciones, ¿eh? Algunos van a decir, yo sí la doy. Vamos a suponer que no hay beca en esta institución. Son 90 alumnos por una inscripción de 4,500. Algunos van a decir, sí, pero yo en secundaria cobro 2 veces. Vamos a suponer que es una sola vez en el ciclo escolar de un año. Entonces, yo ya aquí tengo mi presupuesto de ingresos por colegiaturas, ¿sí? Y por inscripciones. Yo con esto ya pude determinar cuánto voy a cobrar de colegiaturas y cuánto de inscripciones, y con base en esto yo asignaré mis recursos, ¿vale? Pero ahora vámonos a la parte de los escenarios. Ya vimos toda la tablita, vimos que el total de alumnos que pagan, la colegiatura, número de colegiaturas, total de ingresos, pero tengo escenarios y estoy suponiendo un escenario pesimista con un 5% menos de alumnos, ¿sí? 5%, no 5 alumnos, 5% menos, y este sería mi escenario pesimista. El escenario real o base sería lo mismo que tuve en el ciclo pasado. Y el escenario optimista sería teniendo 5% más de alumnos de los que tenía. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí tenemos varias herramientas. Me voy a datos, me voy al análisis, administrador de escenarios y voy a suponer que quiero crear uno nuevo. Voy a poner este mismo y esto le voy a poner, disculpen la palabra, pero vea, escenario soñador. ¿Cuánto les gustaría que fuera por este escenario? ¿Cuántos más alumnos? ¿20% más? ¿15? ¿10? ¿Cuánto les gusta? Pues un 5%, 10% más sería muy bueno, ¿no? 10% más. Perfecto. Ay, perdón. Vámonos al número de alumnos. Aquí está. Y entonces podría yo tener ese 10% más y sería, pues yo espero que sí suceda, que no sea tan soñador, ¿verdad? Pero ya tengo mi 10% más. Este escenario en el análisis de hipótesis no está, entonces yo tendría que hacer mi análisis de agregar un administrador de escenarios, le voy a llamar soñador. Ya este escenario soñador, le voy a manejar. Le voy a decir que en espera de que hayan nacido muchos niños después de la pandemia. Y que eso me ayude. Bueno, pues ya tengo yo esta forma. Me dice cuántos alumnos serían. Yo le digo, mira, pues 98, que es el dato que tuve aquí. 92, 92, 89, 89. Sigo bajando.
92. Ya ni supe, a ver, perdón, ya me perdí un poco. Estas, 98, 92, 92, 89, 89, 92. Sigo bajando en mis escenarios. 92, 96 y 96. Le digo aceptar. Y ahorita me dice, bueno, vamos a ver un resumen de tus escenarios. Le digo aceptar. Ujú. Y entonces me empieza a decir, mira, pesimista, base real, optimista, soñador. Yo tendría que hacer aquí una, un escenario donde me marque al final el total de cuánto obtendría yo de acuerdo al escenario pesimista, al real base, optimista y soñador. ¿Qué es importante? Pues uno mencionaba el hermano Tarcisio, lo importante es seguir dando el servicio, dar un buen servicio, también hacer que vayamos hacia el optimista, pero esto es un trabajo de todos. ¿Sí? No es nada más el director o el administrador quien tiene que trabajar en ello. Tienen que trabajar más. Por ejemplo, ¿quién me comparte como director? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo un presupuesto bien elaborado? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguien que tenga alguna idea? Pues yo considero que primero tener muy clara la realidad de la institución en cuanto a número de alumnos, ser muy preciso en el personal que yo requiero y no estar metiendo, ay, que necesito uno que me sirva el café y otro para que me abra la puerta. Pues no, o sea, es gente extra que me va a destrozar en la economía. Pero entonces ser muy realistas en cuanto a las personas que se necesitan en la institución, no tener gente de más. Si se cierra un grupo, pues ni modo, tengo que correr una maestra. No hay de otra. Y no inventarle un puesto porque, ay, pobrecita, se va que sin trabajo. Pues no, aquí los sentimientos quedan a un lado. Entonces sí, yo creo que tener conocimiento certero de las necesidades de la institución y siempre con la mira a un buen servicio. Entonces, si yo pretendo el próximo año, pues yo tengo que dar un giro a la escuela, tengo que ofrecer un mejor servicio, entonces voy a implementar una plataforma muy buena que ya está aprobadísima y la vamos a implementar y eso cuesta tanto. Entonces, yo debo de tener muy claros mis metas próximas, lo que implica económicamente esa meta y compararla con mis realidades. Entonces, si yo tengo tantos alumnos, tengo tanto ingreso, eh, pues adaptar eso, pero sí seguir avanzando. Si no puedo quedarme sentado diciendo, no, es muy caro, no, no tengo dinero. No, a lo mejor lo decidimos sin saber bien cómo está la situación. Entonces tenemos que tener conocimiento de los ingresos, egresos y proyecciones que yo tengo a corto y mediano plazo. Gracias, hermano Pili. Gracias, contadora. Creo que también es importante algo que dijo usted hace un ratito, que es hacer el presupuesto en colaboración con los diferentes departamentos, coordinaciones y demás del colegio. O sea, creo que hacer un presupuesto sin la información con cada uno de ellos y sin socializar el presupuesto, pues no sé, creo que es como que algo importante, un paso importante. Muchas gracias. Creo que la Salle Cancún tiene la manita levantada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Un poco bajo su volumen, Raúl. Gracias, ahí me escucha. Perfecto, mucho mejor. Sí, con base en la pregunta anterior, creo que lo primero es tener bien claro cuál es la meta que se persigue, cuál es la finalidad, con que sean metas realistas y posibles de alcanzar. ¿Qué es una meta realista? Es decir, quieres lograr tal objetivo, tienes que saber con qué cuentas, ¿no? Con base en tus posibilidades, ya determinas si puedes crear las condiciones de manera interna o externa para poder alcanzar la meta. Y ya con base en eso se determina si se va a poder lograr o no lograr. Puedes establecer que sí se puede hacer, que no se puede hacer, ¿no?
Pues muchas gracias. La verdad es que me da muchísimo gusto escucharlos porque se están adelantando de todo lo que hemos platicado. Han tenido esa visión de comentar más al respecto y justo les voy a compartir un poquito más de lo que acaban de mencionar. Eh, ok, bueno, ¿cómo optimizo mis recursos? ¿Cómo maximizo los recursos? Diagnóstico de planificación estratégica, auditoría de recursos, presupuesto por resultados, establecer indicadores clave, optimización del talento humano, capacitación cruzada, evaluación de desempeño, distribución inteligente de la carga laboral, este, uso eficiente de la infraestructura, maximizar horarios, renta estratégica de espacios, mantenimiento preventivo, gestión participativa y cultural y cultura organizacional, involucrar a todos los niveles, es súper importante. Promover cultura de cuidado de recursos, hasta desde que alguien sale de la oficina y deja la luz prendida o deja los equipos prendidos toda la noche, pues no pasa nada, se ponen como a dormir, sin embargo están consumiendo energía eléctrica. Monetizar lo que ya se tiene. Servicios complementarios internos, talleres de paga, proyectos con alumnos avanzados. O sea, ocupar también esta parte donde yo tengo alumnos que pueden ayudar a capacitar. Hay muchas personas, sobre todo adultos, que quieren estudiar y que solamente pueden en horarios en los que no trabajan. ¿Qué ofrecemos para ellos? Control de costos y compras inteligentes, negociación con proveedores, compras centralizadas y calendarizadas, políticas, ay, políticas de ahorro, digitalización de procesos, automatización administrativa, plataformas de aprendizaje, reducción del uso del papel y recursos físicos. Bueno, esto nos ayudaría mucho a maximizar nuestros recursos, a dar el mejor uso a lo que tenemos. Sugerencias prácticas y estratégicas para incrementar los ingresos, diversificación de fuentes de ingresos. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pues con las colegiaturas, las inscripciones y los intereses, con eso es suficiente. No, yo puedo rentar espacios, oficinas, hay instituciones cercanas que no tienen luego espacios para pláticas o para festejos de porque es Navidad, algún aniversario de la propia empresa, bueno, pues los podemos rentarles el auditorio. Incremento de matrículas sin perder la calidad, alianzas y convenios. Ustedes tienen muchas empresas a las que les dicen, bueno, mira, si tus alumnos se inscriben, te doy un tanto por ciento de beca. Todas esas herramientas que ustedes tienen o decisiones para incrementar son indispensables para tener más ingresos. Uso de infraestructura en horarios extendidos. Muchas veces tengo el turno matutino y las instalaciones se quedan sin usar toda la tarde. Entonces, ¿podría usar esta infraestructura para tener más ingresos? Me parece que sí. Mejora en gestión de cobros, innovación digital y proyectos de impacto social o sostenibilidad. ¿Qué puedo hacer yo para reducir gastos? Mantenimiento preventivo siempre es mejor que el correctivo. Ahorro energético, usar ventilación natural cuando sea posible, apagar equipos al final de la jornada, la gestión del agua, en ocasiones se desperdicia mucha agua, este, utilización de materiales, compras centralizadas y planificadas, negociación con proveedores, revisión de contratos y servicios, distribución eficiente del personal, capacitación interna, uso compartido de espacios, digitalización, software libre, evitar la sobrecompra de tecnología. Ay, ahí va una L de más, una disculpa. Eso hemos visto que muchas veces compran programas y no son utilizados o no son aprovechados. Renta estratégica de espacios ociosos, evitar ampliaciones innecesarias, marketing digital orgánico. Es súper importante el marketing. A veces creemos que por el nombre ya vendemos. No, hay que hacer campañas que acerquen a los padres de familia de los hijos que apenas empiezan a estudiar y decir por qué deben estar en mi escuela. O sea, por qué yo creo que deberían estar conmigo. Eso hay que hacer y no dejar de verlo y pensar que por el nombre ya se vende solo. Claves para ampliar estas medidas, para aplicar estas medidas. No sacrificar la calidad educativa es súper importante. Involucrar a toda la comunidad escolar,
realizar un seguimiento constante, que es el control presupuestario que mencionamos en su momento. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo les voy a poner un ejemplo y ya ustedes siguen. Por ejemplo, si yo fuese el director, ¿qué haría, no? Yo platicaría con la comunidad, y cuando hablo de la comunidad hablo de colaboradores, profesores, alumnos, y nuestro personal en general, ¿no? Yo les diría que el éxito y sostenibilidad de la institución depende del esfuerzo colectivo. Ujú. La misión educativa no solo se basa en formar estudiantes, sino hacerlo con inteligencia, compromiso y responsabilidad con los recursos que se tienen. Para seguir ofreciendo esta educación de calidad, necesitamos ser más eficientes con lo que ya tenemos, buscar juntos nuevas formas de generar valor e ingresos, y los invitaría. A ver, ¿qué podemos hacer, no? Eficientar nuestros recursos por un lado y generar nuevas oportunidades de ingresos. ¿Qué me dirían al respecto ustedes? Vamos a suponer algún ejemplo de algún administrativo. Yo como administrativo, ¿qué puedo hacer? Yo como profesor, ¿qué puedo hacer? Ya nos invitó la dirección. Yo como personal de mantenimiento, ¿qué podría hacer para llevar un presupuesto que nos permita la sostenibilidad con calidad? ¿Quién me, quién me ayuda, por favor? Nadie. Leslie de Cancún levantó la manita. Es La Salle, no Leslie. Ay, La, perdón. la Salle Cancún. Muchas gracias. Desde nuestra área de competencia, lo que hacemos, por ejemplo, es cuando hacemos el proceso de renovar contratos, buscamos opciones que reduzcan costos y con base en la preferencia con proveedores, lograr mejores beneficios. Es decir, siempre estamos buscando obtener un beneficio mayor a un menor precio. Un ejemplo de esto son los anchos de banda, ¿no? Aprovechando la evolución tecnológica, ahora los enlaces de fibra pues han mejorado muchas sus prestaciones. Entonces ahora incluso también con la apertura en las comunicaciones hay una mayor competencia de proveedores de servicios de Internet. Entonces esto te permite de cierta manera tener una gama más alta y renegociar contratos buscando siempre mayores velocidades a menores costos sin perder la calidad, es decir, buscando los mismos tiempos de respuesta ante contingencias para que en caso de ser requerido, pues se mantengan estas prestaciones a favor del servicio que preveemos, que por ejemplo el Internet hoy en día es un servicio pues básico para la operación, ¿no? Es un ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hermano Tarcisio, por Yo. favor. Sí, yo creo que en los casos en los que hablamos de escuelas que son grupos de escuelas, generalmente las escuelas confesionales, pues que pertenecen a alguna congregación, hablamos de varias instituciones. Yo creo que ahí es importante el que como grupo logren acuerdos con empresas, con proveedores, a fin de por volumen poder ganar un mejor precio, ¿no? Y un beneficio para cada institución. Ahora, a nivel general, ahorita que se hablaba de cómo concientizar a la gente, pues yo creo que en las reuniones que se tienen constantemente con el personal del colegio, pues es estar siempre hablando sobre la importancia de cuidar los recursos, de optimizarlos, etcétera, ¿no? Pero yo veo aquí un detalle, eh, pues cada uno tenemos un estilo diferente de dirección, ¿no? A veces yo veo directores que se ve que tienen el mundo sobre los hombros, no tienen tiempo para nada, batallas para contactarlos porque están ocupadísimos. O sea, ellos tienen que ver si se cerró la llave del baño número 3 del baño de mujeres de la primaria, tienen que ir a ver si la silla está bien puesta. O sea, quieren hacer todo. Y yo creo que aquí una clave importante para lograr todo esto que nos dices que se tiene que cuidar una institución, pues es repartir responsabilidades. Entonces yo creo que el hecho, yo por ejemplo,
les digo, o sea, a ver, lo académico se encargan ustedes. A mí déjenme todo lo que es infraestructura, lo que pueda ser innovación, pero ustedes dedíquense a lo suyo, que es lo académico, el maestro, tus clases, el coordinador a velar para que tu sección esté muy bien, atender a los papás y demás. Pero a veces como directores queremos atender todo, incluyendo a los papás, a todos los queremos atender y no tenemos tiempo para nada. Entonces, toda la parte financiera, administrativa, de estar, sentarte tranquilamente a pensar sobre futuros escenarios, sobre lo que se puede hacer para mejorar, pues no tienes tiempo porque tienes todo encima, porque quisiste agarrar todo y tú eres el director, pues tú tienes que hacer todo. Hay un evento, a fuerzas tiene que hablar el director, pero ¿por qué? O sea, si el evento es de preescolar, pues deja que la coordinadora de preescolar luzca y que ella sea la que haga todo eso. Es decir, tenemos que darle lugar y empoderar a la gente que tenemos como responsables de cada sección. Entonces yo creo ahí sí es como que va pegado a todo, ¿no? Es decir, la capacidad que yo tenga de veras de reflexión, de proyección, pues depende del tiempo que me dé para eso. Entonces, yo creo que sí es importante que asumamos nuestra responsabilidad como directores, que no quiere decir tienes que hacer todo, sino tienes que velar para que la institución vaya bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues reparte. Hay un hermano nuestro que decía, siempre nomás decía, divide, divide. Pues sí, o sea, hay que dividir para entre todos sacar adelante esto, ¿no? Entonces yo creo que son muchos aspectos que hay que cuidar para lograr el buen funcionamiento de la institución. Muchas gracias, hermano. Sí, efectivamente, creo que es importante lo que menciona usted. Es relevante porque una persona no puede hacer todo. Dos, porque ocupan algún puesto y tienen responsabilidad o corresponsabilidad si lo quiere ver así. Entonces, yo se los debo hacer saber a los colaboradores. Por ejemplo, yo si fuera un profesor, ¿qué puedo hacer por la institución? ¿Alguien me lo ha dicho o lo asumimos que los profesores lo saben? Por ejemplo, yo haría como profesor alguna recomendación, ¿no? Diseño y ofrecimiento de cursos extracurriculares, ¿no? Propondría talleres o clases opcionales en mi área de especialidad. ¿Y qué otros cursos podrían tener un costo accesible para familias y ser una nueva fuente de ingresos? Puedo hacerle una mejora en la retención escolar. Me comprometería a fortalecer el vínculo con mis alumnos para que estén motivados y se queden en la institución. Daría seguimiento cercano a quienes muestran desinterés o ausencias para evitar la deserción, fidelización con las familias, promoción institucional, propuestas de innovación. Esto mis profesores lo saben. En algún momento yo los he acercado a ello. Les he dicho, mira, tú podrías hacer esto, porque esperar que solitos lo hagan creo que no va a suceder, no va a ser tan fácil. Por ejemplo, si soy jefe de mantenimiento, ¿qué haría? Solamente, pues ya se descompuso, voy y lo arreglo, o implementaría un mantenimiento preventivo. Optimizaría el uso de, no sé, de agua, energía, materiales. Este, Buscaría capacitar al personal del cual soy responsable para que puedan dar un mejor servicio, ¿no? Detectando riesgos a tiempo y no cuando ya sucedió el problema. ¿Qué estamos haciendo desde donde estamos? Por ejemplo, en la administración, ¿qué hago como administrador? Trato de ser un poco más rígida en los presupuestos o cuando ven, me dicen, ay, pues por favor, págalo. No, ¿sabes qué? Tú participaste en el presupuesto, tú dijiste que esto ibas a gastar y eso es lo que tienes que hacer. Y solamente que sea indispensable, pues gastar un poquitito más de lo previsto, siendo un poco flexible, pero también concientizando que si yo estoy constantemente dándoles permiso a los coordinadores u otros directores de gastar, pues no va a haber dinero que alcance. Entonces es de suma importancia trabajar con todos los colaboradores, con los alumnos, con los padres de familia y pensar en, sobre todo en cómo, qué necesita la sociedad. ¿Qué más puedo dar yo desde donde estoy con mis aulas? Puedo, crear cursos por la tarde, por la noche. Hay algún profesor que pueda decir, oigan, podríamos ofrecerle esto a los profesores, a los padres de familia, eh, inclusive hasta para ser mejores padres de familia, vivir mejor en comunidad, con costos pequeños, pero que al final estoy usando las instalaciones o mi internet que por la tarde a veces queda sin ocupación. Eso es lo que es relevante. Recuerda,
Maximizar recursos no es recortar sin criterio, sino invertir con inteligencia y propósito. Maximizar mis recursos debe ser de verdad de manera súper inteligente. Minimizar los gastos no significa reducir la calidad, sino hacer más con menos, optimizar, eliminar desperdicios y asignar mejor los recursos. Es de suma importancia involucrar a toda la comunidad para mejorar los servicios que damos. También escuchar a padres de familia, alumnos. ¿Por qué? Porque si no están a gusto, la recomendación que va a haber de la institución va a llevar a que cada vez tenga menos alumnos. Rápidamente, porque el tiempo se nos acabó, les quiero compartir un presupuesto que llevamos a cabo nosotros. Es muy sencillo. ¿Cuál es la intención de este presupuesto? Pues más que nada, que sea fácil de leer, que sea fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque un contador o un administrador, pues sí lo va a entender y lo tendrá muy, muy claro, pero al final, ¿quién es el que está llevando el control y ejerciendo? No es solo el administrador. Permítanme, ya voy con el ejemplo del control presupuestario. ¿Qué hacemos nosotros en un control presupuestario? Bueno, muy sencillo. Nosotros lo que hacemos primero es generar un presupuesto. ¿Por qué pongo este? Porque ya lo hice, se supone, en algún momento, antes de iniciar el ciclo. Busqué la forma de saber cuánto iba a tener de colegiaturas, inscripciones, donativos, rentas de espacio, intereses a favor, de acuerdo a lo que tengo invertido, otros ingresos no propios, y cuáles son mis gastos, mis sueldos, fondos de ahorro. ¿Todo lo debo tener? No, es de acuerdo a mi institución. Lo más alto o el costo o inversión, como le quieran llamar en las instituciones educativas, es el tema de los sueldos o los honorarios profesionales de docentes. Entonces voy detallando cada uno de estos. Hago mi presupuesto y posteriormente lo voy ejerciendo. Por ejemplo, esta institución esperaba obtener un remanente de 434,000 pesos. Si ustedes ven, los ingresos son 6,429,000. Aquí tiene un resumen. Ingresos de 6,863,000, egresos de 6,429,000 y un remanente de 434,209. Los ingresos, colegiaturas e inscripciones fueron de 2,060,000 y la nómina de 4,473,000. ¿Alguien podría explicar por qué pasó esto? Alguien que diga, ay, yo sé por qué sucedió eso. Nadie, bueno. Generalmente ustedes en agosto no cobran colegiaturas. Son las rezagadas las que van colegiaturas, por eso, pero no dejan de pagar los sueldos. Por lo tanto, la nómina se ve muy alta respecto a los ingresos por colegiaturas e inscripciones. Y así mes a mes vamos preparando lo que consideramos que vamos a gastar. Podemos hacerlo con los tres escenarios: el base, pesimista y el optimista. Luego, ¿qué sucede? Ahora sí, ya han pasado los meses y vamos ejerciendo. Esto ya es lo real, lo que ha venido sucediendo. Y miren lo que proyecta esta parte. Dice, otros ingresos no propios. Aquí tendríamos que ver porque esta institución dice que tiene ingresos no propios de 4,847,000, pero se sale totalmente de lo que había presupuestado en sus ingresos. Posiblemente reflejó aquí las inscripciones que no son necesariamente las que cobró en el mes. Y entonces empieza a aplicar. Vienen los movimientos mes a mes. A esto le vamos a llamar que es un control presupuestario. Y ahora sí vámonos al control presupuestario. ¿Qué me va a mostrar el control presupuestario? Lo que yo presupuesté, lo que yo apliqué, la desviación en monto, en pesos, y la desviación en porcentaje. Y aquí tendría que haber una explicación de lo sucedido. Por ejemplo, como es 24-25, si ven las colegiaturas, pues tienen una diferencia de un 5,5% menos de lo que había presupuestado. Debería haber una explicación. A lo mejor hicieron su presupuesto en un escenario optimista y no llegaron a los alumnos que ellos habían planteado y lo real pues quedó por debajo de lo que ellos querían. Algo faltó, tendría que trabajarse en ello.
Otros ingresos propios también fueron menos de lo esperado, un 43.3% menos. Los intereses ahí sí fueron superiores, las tasas en el 2024 fueron altas, entonces pues se quedó por encima de lo que se había presupuestado y los otros ingresos pues en lo real fueron superiores a lo que había presupuestado. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre los ingresos que me dijeran, ay, a mí me salta mucho esto o tuvieran alguna explicación? Al final es una escuela. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de este presupuesto? Este presupuesto es de ingresos. ¿Nadie? Contadora, podría ser útiles escolares, uniformes, libros, todo esto que se vende en el mes de agosto, pues es un ingreso que no está considerado, no estaba considerado en la tabla inicial, ¿no? Probablemente de De, colecta de inscripciones. de acuerdo, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues finalmente obtuvimos más ingresos a los esperados. Esperábamos 24 millones, casi 25 millones y tuvimos poquito más de 26 millones. Entonces, bueno, los ingresos estuvieron muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa con los egresos, con los sueldos? Los sueldos fueron inferiores en un 3.8%. El fondo de ahorro fue inferior en 1.9%. La prima de antigüedad, ¿cuál es la prima de antigüedad? La que pagamos en las liquidaciones. Prima vacacional también fue inferior. Otras prestaciones fueron superiores, perdón, en lo real a lo presupuestado por 46,000. Y aquí yo había previsto indemnizaciones, las cuales no se han dado a la fecha. ¿De qué tipo de presupuesto estaríamos hablando si vemos este tipo de desviaciones? Por ejemplo, vámonos a materiales operativos, varios. Presupuesté 83,000 pesos y me gasté 132,000, un 58.9% más de lo que presupuesté. ¿Qué tipo de presupuesto y por qué se pudo haber dado esta situación? Porque se tuvo un presupuesto pesimista, tal vez. Eh, eh, Pues porque supuse yo que iba a gastar en materiales 83,000 pesos y gasté 132,000. Primero estamos hablando de un presupuesto flexible. Ahí alguien debió haber detenido. Sin embargo, si era indispensable gastar en estos materiales operativos, pues se llevó a cabo y entonces se volvió un presupuesto flexible, pero la variación es significativa, aunque solamente sean casi 50,000 pesos de diferencia. Ujú. En el agua, si ustedes ven, se gastó un 34.4% menos. Se tomaron medidas. ¿Qué pasó? Energía eléctrica. Pues ahorita si ustedes tienen aires acondicionados, no han cambiado a las celdas fotovoltaicas, pues vemos que sí necesitamos gastar más. Aquí fue un 42% más. Esto es un presupuesto, este fue el presupuesto, esto fue lo real ejercido y esto es un control presupuestario que me lleva a tomar decisiones. Por eso es conveniente hacerlo periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses, para ir viendo qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones. Voy a dejar de compartir con base en esto, ¿qué decisiones podría yo tomar? ¿Qué decisiones tomarían con lo que acabamos de ver en pantalla? Bueno, yo previamente a la decisión, yo sé que en este grupo debe haber contadores, administradores, directores también. Eh, a uno como director se le facilita mucho ver los números de una forma muy sencilla. Yo entiendo que para Hacienda y lo que se les enseña a los contadores en la escuela de contaduría y todo eso, pues son esquemas sumamente complicados que nada más ellos entienden. Y uno como director, pues es pedagogo, no es contador. Entonces, ya lo mencionabas hace rato, Laura, de que es importante que la información se pueda entregar de una forma muy práctica y legible para quien no es contador, que es el director y es el que a fin de cuentas, pues va a ir tomando las decisiones necesarias.
para ir ajustando el presupuesto. Para los ingresos, pues si entra dinero más, pues qué bueno, yo creo que no hay mucho que hacer más que agradecerle a Dios porque nos cayó más dinero. Pero en las partes donde ya se está gastando de más, pues es obvio, ¿no? O sea, habrá gastos que ni modo, no se pudieron controlar, pero yo creo que aquí entra el criterio para decir, a ver, como el ejemplo que puse, oye, pues se me derrumbó un edificio o se me derrumbó una parte, tuve que arreglarla, no había de más, pero es como un imprevisto de alto costo, yo no lo puedo meter contra presupuesto. O sea, eso tiene que quedar fuera, decir, esto es contra patrimonio, porque si no mi presupuesto al siguiente año ya no me va a reflejar la realidad de la operación de mi escuela, porque metí un gasto extraordinario que ni al caso, ¿no? Entonces yo creo que sí es o tenerlo muy presente, el por qué se gastó mucho en esa ocasión y que históricamente pues quede registrado para que cuando yo elabore el siguiente presupuesto no tome en cuenta ese gasto tan alto. En fin, entonces yo creo que sí, es importante la información muy clara y, pues como decías, estar constantemente revisando el presupuesto, el ejercicio del presupuesto para ir viendo y detectando las áreas donde podemos ir mejorando. Maestro Negrete. Buenas tardes, perdón. En cuestión, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Sí, sí, la escuchamos. En cuestión de lo del presupuesto, el formato que mostraba, bueno, mi pregunta sería, una vez que yo ya hago un presupuesto, le di seguimiento durante un año, para el siguiente año voy a tomar, me puedo como apoyar del presupuesto anterior, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer los incrementos? Porque me ha tocado que yo dice, bueno, en este ciclo escolar gasté esto y para el próximo año va a ser exactamente lo mismo, porque no tuve gastos extraordinarios. Pero hay que considerar cuestiones como, no sé, la inflación. Ahora, la inflación se aplica igual para los gastos fijos como la agua, como la luz. También me ha tocado que en algún momento se nos hizo un poco difícil presupuestar la cuestión del incremento del salario mínimo, porque vieron que fueron como hace unos 3 años que tuvimos incrementos como muy fuertes del 20%, ahorita ya un 12%. Entonces, ¿cómo entra también este tipo de cuestiones externas? O sea, ¿cuánto podemos como presupuestar más o menos? Y no sé, incrementos de salarios para los maestros. Me ha tocado que de repente hay quien puede hacer los incrementos en el mes de enero. Hay quien lo hacen en enero ya por la cuestión de los incrementos de salario mínimo. Hay quien se hace incremento a lo mejor en el mes de septiembre, que es cuando se comienza a recibir como la nueva colegiatura. Entonces, ¿qué nos recomienda como la maestra en cuestión de incrementos de salarios? Y qué es lo que tenemos que considerar, porque no es solamente como ver los gastos, sino cuestiones también de inflación. O luego me toca que para en enero ya tenemos que tener el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, de repente, sí creo que muchos entran, ¿cuánto subo, no? Un 5 de acuerdo sobre la inflación nada más, o tengo que revisar un presupuesto que todavía no termina y luego algunos toman la balanza de año civil. Entonces, creo que también esto del año civil y el ciclo escolar a veces como es un poquito complicado, ¿no? Entonces son como unas pequeñas como dudas. Sí, maestra, tiene usted razón. No es tan fácil hacer un presupuesto. Son muchas aristas las que hay que cuidar. Por ejemplo, mencionaba el hermano Tarcisio, cuando se me cayó un edificio y tuve que gastar en volverlo a levantar. Lo considero, si tomo como base lo que pasó el año anterior, ¿lo tengo que considerar para este? No, es una cuestión de criterio. Uno no espera que cada año se le caiga el edificio, ¿no? Y no alcanzaría para estar levantando edificios. Entonces, no es de acuerdo a la experiencia. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Un día estaba una persona de limpieza. Ella hace el pedido de cloro, pino para el mantenimiento del mes y nos compartió. Llega otra persona para otras oficinas más o menos del mismo tamaño y pide 4 veces lo que pedía esta señora. Y le hicimos la pregunta, oye, ¿aquí qué pasó? ¿Si se ocupa tanto? ¿Qué sucede? Dice, no, con razón el personal de ella se queja que no puede ni respirar cuando limpia la señora X, ¿no? Entonces, hay alguien que debe saber cuánto se ocupa, cuánto se gasta de los diferentes materiales.
¿sí? ¿Cómo puedo eficientarlo? ¿Cómo puedo obtener recursos de lo que para mí se vuelve un desperdicio? Usted mencionaba ahorita, bueno, ¿y cómo le hago para saber cuál va a ser la inflación? Esto nadie lo sabe, es una cuestión de economistas, es nada más estarse actualizando, tener un asesor que sepa de economía y lo que se espera. Con esta situación tan volátil, me atrevo a decir que la verdad es que pocos le han atinado, pero siempre hay como una esperanza de, se espera que sea un 4 o 5%, ¿no? Me acuerdo en tiempo, hace muchos años que decían, súbele un 10% a todos los sueldos y no pasaba nada. Ya se acabaron esos tiempos. Tiene que hacerse con base en la experiencia, en lo que dicen los especialistas, leer un poco a veces el economista, porque eso sí, sí lo proyectan ellos. La inflación esperada para el próximo año será de tanto. Usted menciona ahorita los cambios de colegiaturas a partir de enero, los tengo que avisar. No, hay algunos que empiezan desde octubre, noviembre y diciembre a ofrecer algunas ventajas y tienen algunas ventajas con la competencia. ¿Qué es lo que hacen? Mira, si pagas ahorita, pues te conservo la inscripción del ciclo anterior. Y algunos papás dicen adelante, pero usted ya está asegurando un ingreso, ya está algún alumno, y si se va, se lo tengo que volver, sí, pero ¿qué porcentaje, de acuerdo a la experiencia, se va de ustedes? O sea, que hay siempre un porcentaje que se cambiaron que lo cambiaron de escuela. Tienen que prever esa parte. Es muy difícil decir cuánto va a ser de inflación, cuánto va a subir el sueldo. Pues tampoco lo sabemos, eso lo dicta el gobierno, pero empezar a hacer un presupuesto. Yo, por ejemplo, ahorita para el 25-26, desde el año pasado los asesores dijeron más o menos cuál sería el porcentaje de inflación que ya tenían previsto en octubre, noviembre y diciembre las escuelas y que hicieron su oferta sobre para el ciclo 25-26. Es difícil entenderlo a veces para algunos, pero así lo están trabajando. Espero haber contestado un poco su duda y pues tal vez a través de CENEP o incluso nos un despacho, si ustedes gustan acercarse y si lo ven bien en la CENEP, hermano Abel, si me puede ayudar. Pues podemos ayudar con esta parte de sus presupuestos, a prever esta parte de la inflación para el siguiente ejercicio y hacer sugerencias al respecto. Muchas gracias. Creo que Norma León tiene la manita levantada. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Soy Norma León de La Salle Cancún. Y quisiera platicar a ustedes, porque yo trabajo en el área de servicios escolares y una de las previsiones que tengo es sobre los calendarios académicos. Nosotros tenemos, pues, por el área donde vivimos, la zona geográfica, pues tenemos el problema de los huracanes. Sí, entonces sí tenemos que tener una previsión de riesgos, que pues dependemos efectivamente de los climas y de las situaciones, que ha habido años en que no tenemos ningún problema, ¿sí? Pero ha habido años que hemos tenido hasta tres huracanes, entre ellos y uno de días, ¿sí? Y a veces la fuerza de estos mismos pues nos provoca de Vilma, que nos dio muy fuerte, pues sí, la infraestructura, las clases, todo eso nos afectó. En el caso de servicios escolares, yo siempre preveo algunos días adicionales en el caso de agosto a diciembre. ¿Por qué? Porque los huracanes, de acuerdo a la histórica y las proyecciones, se han presentado en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, esos son los tiempos que debemos prever, pero sobre todo sí debemos de tener, al menos nosotros tenemos la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma. ¿Alguien más que tenga algún comentario, algo que compartir? Estas experiencias son relevantes porque habrá algunos que nunca les haya llegado un huracán y que no tengan ni idea de lo que pasa. Por eso siempre hablamos nosotros de un fondo de contingencia. O sea, dentro de mis ingresos debo hacer un rubro que diga que eso lo voy a guardar a una cuenta que se va a invertir, que me va a generar intereses para prever este tipo de situaciones. No somos adivinos. No sabemos que va a venir un huracán, que se nos va a caer un edificio, pero no tener un patrimonio que me permita hacer frente a esto, la sostenibilidad se acabó. Ujú. Entonces, pues gracias por compartir. No veo más manitas levantadas. Hay un Y comentario, disculpe contadora, hay un comentario de Lucía Fortes.
Rocío, perdón, Fortes, pregunta, ¿tienen algún formato que ayude a los directores de sección a que puedan realizar el presupuesto de sus eventos para que les sea claro el cuidado de recursos? Como lo mencioné, hay muchos sistemas o programitas u hojas de cálculo que nos pueden ayudar, pero esto es un traje a la medida. Generalizar me parece que nos ponemos en riesgo y mm, todos deberían tener un formato en la institución. Por eso mencioné desde donde estoy como aporto, porque deberíamos contar con las herramientas necesarias en cada sección para poder hacer el presupuesto. En toda la comunidad debe existir desde la persona que barre, cuántas escobas ocupa al mes o al año, porque es un presupuesto anual, cuánto ocupa de materiales de limpieza, los botes están a punto de dañarse, o sea, ya tengo que saber qué es lo que tengo que sustituir. TI, oye, los equipos son muy viejos, ya hay que sustituirlos o hay que cambiar, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿No? En cuánto tiempo, cuánto me va a costar automóviles que de repente llevan muchos años en la institución y ya no sirven para el propósito actual de la institución. Bueno, hay que cambiar el carro. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Lo vamos a comprar por de contado? ¿Lo vamos a comprar a crédito? Cada área debe trabajar en ello. Y como menciona, la institución, ya sea a través de la administración, dirección, debería proporcionarles la herramienta. Con mucho gusto en CEPCA, podríamos, y si lo ven bien, claro, claro, podremos apoyarles a hacer algo a su medida. Eh, no sé si con esto respondo a su respuesta, espero que sí, pero estamos a sus órdenes. Entonces, finalmente, les recuerdo. Maximizar recursos no es recortar sin criterio, sino invertir con inteligencia y propósito. Minimizar los gastos no significa reducir la calidad, sino hacer más con menos, optimizar, eliminar desperdicios y asignar mejor los recursos. Pues no tengo más que agradecerles su tiempo, la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora Laura, por estar con nosotros. Seguramente íbamos a tener un momento de preguntas, pero las preguntas se han ido generando a lo largo de esta conversación, de este encuentro. Hay una pregunta de José Zacarías. ¿Por qué el porcentaje de nómina se toma como referencia los ingresos por concepto de inscripción y colegiaturas y no considerar todos los ingresos? La escuela donde estoy es una escuela de clase media baja de recursos y siempre salimos que tenemos muy alto el porcentaje de nómina por no considerar todos los ingresos. Muchas gracias. Es una política que se lleva en algunas instituciones o en algunos grupos con el fin de relacionar la nómina con los gastos, con los ingresos propios de la institución. ¿Por qué? Porque los donativos puede que los obtenga como puede que no. El rentar espacios no es siempre seguro. Ya sé que me van a decir, bueno, pues también puedo tener deserción de alumnos. Sí, pero esa es mi misión, ese es mi objetivo. Dar clases. Entonces, la recomendación de la institución es para medir cuánto estás gastando de nómina, toma los ingresos propios de la institución. Ahorita lo estamos viendo con las tasas. Las tasas de interés el año pasado fueron buenísimas. Ya no están igual en este año. Entonces, ajustar esa parte y creer que vamos a seguir contando con esos ingresos nos podría crear algún movimiento no reconocido. Por eso, todo lo que debe ser objetivo. Colegiaturas e inscripciones, ingresos propios con mi nómina, porque mi nómina está realmente hecha para dar clases. Gracias. Muchas gracias. También agregar, contadora, que está también la práctica de muchas escuelas y redes educativas que para el presupuesto, la construcción de colegiaturas o el diseño de las mismas es dividir los 13.5 meses, considerando las prestaciones de prima vacacional, aguinaldo y los meses de verano entre las 10 colegiaturas, de modo que las inscripciones pues pasan a inversión directamente para proyectos relevantes de las instituciones, de tal manera que 13 meses y medio tienen que estar financiados por los 10 meses de colegiaturas, ¿no? Y si vemos hacia futuro con la posible cambio de aguinaldos a 2 quincenas, pues tendrían que ser 14 meses previstos, distribuidos estos costos de operación entre 10 colegiaturas para liberar a las inscripciones y que este sea como un fondo de inversión en caso de que
esto fuera posible para las instituciones. Pues nos da mucho gusto el haber compartido con usted. No sé si nos pudiera compartir también el correo de CEPCA ahí en el chat para que todas las maestras, maestros, directivos, administradores que tengan dudas o preguntas, quisieran conocer más sobre servicios educativos, pedagógicos, contables y administrativos, sociedad civil, que es el despacho contable que atiende a Red Educativa La Salle y no solamente a los lasallistas, sino también a otras congregaciones y otras redes educativas y colegios que se han acercado a solicitar asesoría o los servicios de nómina, impuestos, auditoría, entre otros, por parte de CEPCA. Ahí está la página de internet, cepca.org.mx, para que conozcan estos servicios. También comparto pantalla. Los presidentes de las federaciones ya tuvieron que haber compartido el día de ayer la siguiente información por parte de Matilda, que es una empresa con la que tenemos una alianza estratégica. Creo que ya se ve mi pantalla. Sí, hermano. Muchas gracias. Tenemos este informe del panorama financiero de las instituciones educativas en Latinoamérica. Tiene información muy interesante ya a sus directivos, todos los que pertenecen a federaciones de escuelas particulares de la CENEP, ya está este informe con diversos datos que pueden ayudar a ir orientando hacia dónde va la realidad, ¿no?, de las instituciones educativas particulares, tanto en ingresos, egresos, porcentajes de aumento de colegiaturas, mensualidades, si son de 10 u 11 meses, ¿no? Las becas, los rangos de estudiantes, en qué sección está creciendo, en qué sección está decreciendo, hacia dónde vemos pues mayor evolución en la región conforme a cada uno de estos criterios. Es un informe muy completo que en la alianza estratégica entre la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y Matilda se está llevando a cabo. Entonces, esta información a través de sus directivos, ya los presidentes de federaciones de escuelas particulares los han distribuido a los directores pertenecientes a la Confederación y es un esfuerzo en conjunto entre Matilda y la CENEP. También tenemos ahí la página de CEPCA, ¿sí? También estos servicios contables, nómina y todos los elementos, asesoría y asesoría también financiera. Pues agradecemos como confederación, cedo la palabra al hermano Tarcisio para concluir este webinar. Gracias, Abel. Pues nada más reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por haber participado en este espacio formativo. Agradecer a CEPCA, a Laura, muchas gracias. Fue muy rica tu intervención. Y pues invitarles a que sigan al pendiente de todas las actividades que la CENEP, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, va realizando a lo largo del año. Pues muchas gracias a todos y que tengan, bueno, les van a pasar yo creo un reconocimiento a la maestra Laura. Pili. Bueno, Abel. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares otorga el siguiente reconocimiento a la maestra Laura Aquino Ferrer por haber impartido el conversatorio Cultura del Presupuesto en Organizaciones Educativas, Elaboración, Aplicación y Control. México, 24 de mayo de 2025, firma hermana Ana Luisa Domínguez Gasca, presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Muchas gracias. Gracias, Laura, de nuevo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos.